¿Me escucháis todos? ¿Sí? Vale, perfecto. Pues nada, bienvenidos todos y espero que estéis disfrutando el día de hoy, en la jornada. Y la charla de hoy que he preparado es sobre la criptografía postcuántica, ¿no? Y lo he comentado con mucha gente y dicen, ostras, ¿qué es esto, no? Entonces, el objetivo que tengo para hoy es que aprendáis algo nuevo, que entendáis un poco la situación actual en este campo, la criptografía postcuántica, su importancia, de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿no? Antes me gustaría presentarme. Soy Robert García Ventura. Actualmente estoy trabajando como arquitecto de datos en Kepler, recientemente adquirida por Accenture. También soy Subject Matter Expert, que he colaborado con AWS en la creación de algunas certificaciones. Actualmente tengo 7 certificaciones de AWS y también he estado trabajando con AWS desde el 2018, prácticamente a diario, tanto a nivel personal como profesional. Y este año he sido renovado como 7º año de Community Builders. Si alguien tiene alguna duda, aparte de la charla, sobre el programa de Community Builders, las certificaciones o el programa de Subject Matter Experts, también me puede venir a preguntar sin ningún problema, ¿vale? Entonces, cuando estaba preparando esta presentación, quería un dato un poco así interesante, ¿no? Y encontré este estudio de F5 Labs, donde hicieron un estudio el año pasado analizando el top 1 million de las páginas web más visitadas de Internet. Y de este top 1 million, solo el 8,6% tenían seguridad postcuántica en las comunicaciones. Entonces, esta transición digámoslo, a un Internet seguro con encriptación postcuántica todavía estamos al inicio. Por cierto, a lo largo de la presentación he incluido códigos QR donde hacen referencia, o bien en este caso en el artículo pero también a la documentación o otros blog posts de AWS en los que me he basado para la presentación. Entonces, la agenda para la presentación que he preparado sería inicialmente explicar un poco la evolución cuántica desde sus inicios y hacia dónde estamos. Luego, ¿qué diferencia hay entre la criptografía actual y la criptografía que viene y los riesgos que se enfrentan frente a ordenadores cuánticos? ¿Qué significa el Harvest Now y Decrypt Later? La estandarización de los algoritmos nuevos que se están creando para combatir lo que serían los riesgos de la criptografía postcuántica. Y finalmente, el plan de migración que está utilizando AWS para migrar sus servicios a que sean seguros y también el que recomienda para los clientes. Entonces, ahora mismo estamos viviendo lo que sería la revolución de la IA, ¿no? IA generativa, agentes. De hecho, la mayor parte de las charlas hoy tienen algo que ver con la IA, ¿no? Muchos expertos aquí coinciden que en los próximos años la próxima revolución que vamos a ver será respecto a la computación cuántica. Se van a hacer muchos más avances. Una vez los ordenadores cuánticos sean más potentes, podremos ser capaces de resolver problemas que a día de hoy son imposibles, incluso para los ordenadores más potentes del mundo. En unos años veremos o seremos capaces de solucionar estos problemas, y esto marcará un antes y un después, y también el Internet dejará de ser o existir como lo conocemos a día de hoy. Y la computación cuántica no es algo muy nuevo ni moderno. De hecho, ya hace más de 40 años que existe este concepto, ¿no? Inicialmente empezó en el 81, donde, en este caso, Richard dijo, tenemos que hacer simulaciones cuánticas. Y en aquel entonces solo habían ordenadores clásicos, ¿no? Los binarios. Y decía, no es viable hacer simulaciones cuánticas en unos ordenadores binarios. Necesitamos crear un ordenador cuántico para hacer estas simulaciones. Y allí es donde nace el concepto de ordenador cuántico. Posteriormente, en el 85, es donde ya se crea la definición teórica del primer ordenador cuántico universal. Pero todo esto es teórico, ¿no? Y en el 94, aquí ocurre algo importante, y especialmente para esta charla es muy relevante, que es la creación del algoritmo de Shor. ¿Y este algoritmo qué permite? Pues este algoritmo nos permite hacer la factorización de números. Y a día de hoy toda la seguridad, al menos la seguridad asimétrica, se basa en un problema matemático muy difícil para los ordenadores que conocemos a día de hoy, pero no es tan difícil para los ordenadores cuánticos. Entonces, ¿qué hace la factorización de números? La seguridad, bueno, lo explicaré más adelante, pero básicamente la seguridad hoy en día se basa en este problema matemático, y este algoritmo es el capaz de solucionar esto. Entonces, lo que vamos a ver y lo que explicaré ahora de lo que están haciendo las organizaciones para moverse y protegernos frente a este futuro postcuántico ya lo conocemos desde hace 32 años, que sabemos que existe este riesgo. Entonces, en el 98 es cuando se crea el primer ordenador cuántico con 2 qubits.
por cierto. Entonces, del 98 para atrás todo esto era teórico. En el 2001 se hace la primera prueba del algoritmo de Shor. Y aquí ya queda constatado que el algoritmo no solo funciona a nivel teórico, sino que a nivel práctico es viable y es una realidad. En el 2011 se crea el primer ordenador cuántico ya comercial y en el 2019 ya se marca también un hito, bueno, dos hitos importantes. Por una parte, Google clama lo que se llama la supremacía cuántica. ¿Y qué significa esto? Que Google con su ordenador cuántico es capaz de solucionar un problema que incluso con el ordenador más potente del mundo hubiera tardado miles de años, y con su ordenador cuántico lo han solucionado en 200 segundos. Y esto ya dice, ok, es un problema que esto no hubiéramos podido solucionar nunca y ahora somos capaces. Y por otra parte, Amazon lanza también el servicio cuántico de ordenadores cuánticos que se llama Amazon Braket. Y en 2023 ya tenemos ordenadores cuánticos de más de 1000 qubits. Lo que ha pasado después, pues todavía hay mucha investigación y ciertamente en los últimos meses, si habéis visto las noticias, se están haciendo inversiones considerables en este sector. Entonces, se prevé que en los próximos años se haga avances considerables. Lo que no se sabe y nadie sabe es cuándo vamos a llegar a este día donde un ordenador cuántico sea suficientemente capaz para romper la seguridad hoy en día. Entonces, para los curiosos, si os interesa un poco este mundo, pues os animo a explorar el servicio de Braket. ¿Y qué es exactamente este servicio? Bueno, por una parte, AWS lo que nos ofrece es hacer simulaciones en nuestros códigos y las simulaciones se ejecutan en ordenadores normales, pero simulan como si fuera un ordenador cuántico. Y también es importante recalcar que AWS ofrece 1 hora gratis con el Free Tier en los primeros 12 meses de utilizar el servicio. Entonces, si lo queréis probar y ver cómo funciona, es totalmente gratis. Y luego también AWS está haciendo investigación en su centro de investigación de computación cuántica en California, donde han desarrollado el primer chip cuántico que se llama el Ocelot, que lo veis aquí en la imagen, es este chip. Y luego en el servicio de Braket, como todavía AWS no tiene sus propios ordenadores cuánticos que ofrece a los clientes, lo que hace es hacer partnerships con empresas que sí tienen sus ordenadores cuánticos y ofrecer estos ordenadores cuánticos a través de la consola de AWS, ¿no? Las empresas que actualmente soportan son estas y para que tengáis una referencia de los precios, si reserváis las instancias, al precio de hora ronda de entre $2.500 hasta $7.000 la hora. O sea, no es un servicio barato, digamos. Entonces, ¿cuál es el escenario actual de la criptografía? La podríamos dividir en 3 categorías principalmente, ¿no? La criptografía simétrica, asimétrica y las funciones hash. La simétrica, ¿en qué consiste? Pues tenemos una única clave. Esta clave sirve tanto para desencriptar y encriptar. Y algunos ejemplos, por ejemplo, sería AES-128, AES-256. ¿Qué ocurre? Cuando queremos transmitir un mensaje desde el emisor al destinatario, para que tengan las claves, ambas claves, para que se comparta el mensaje, ¿cómo lo compartimos de forma segura? Y aquí es un problema. La ventaja que tienen las simétricas es que para encriptar y desencriptar son cálculos matemáticos muy rápidos. Luego tenemos la simetría, donde tenemos 2 claves, la pública y la privada. También son reversibles. Pero en este caso, ¿qué significa? Por ejemplo, en el caso donde hacemos intercambio de claves, se utiliza la clave pública para encriptar y únicamente la clave privada es capaz de desencriptar el mensaje. Asimétricas, aparte de intercambio de claves, también se utiliza, por ejemplo, en el caso de los certificados, para firmar digitalmente. En este caso sería, nosotros firmamos algo con la clave privada y para verificar que se ha firmado de forma verídica, utilizamos la clave pública para verificar esto. Algunos ejemplos que utilizamos es RSA, curvas elípticas o Diffie-Hellman. Finalmente tenemos las funciones hash, que las funciones hash no son reversibles. ¿Qué significa? Nosotros le pasamos una entrada, nos genera un hash al final, pero con este hash no podemos revertir el input que se había hecho inicialmente, ¿no? Y de estas categorías, ¿cuáles son los riesgos que conocemos a día de hoy en cuanto a ordenadores cuánticos, ¿no? Algoritmos. Pues que se sepan si hay principalmente 2. El algoritmo de Grover y el algoritmo de Shor, que hemos visto antes en el timeline anterior. Entonces, empiezo por el algoritmo de Grover. ¿El algoritmo de Grover en qué consiste? Básicamente nos permite disminuir de forma cuadrática el espacio de búsqueda inicial. ¿Qué significa? Os pongo un ejemplo. Si utilizamos una clave AES-128,
Esto significa que utilizamos una clave de 128 bits de longitud. Si quisiéramos intentar endevinar esta clave, ¿cómo lo haríamos? Pues básicamente fuerza bruta y probar todas las posibles combinaciones hasta encontrar la clave que es la que se utiliza. Una clave de 128 bits significa que tenemos 2 elevado a la 128. El número es extremadamente grande, ya actualmente no es viable, ni con un ordenador cuántico, encontrar o descubrir esta clave. Entonces, el de Grover, ¿qué hace? Como he dicho, reducir de forma cuadrática el espacio de búsqueda, por lo que una clave de 128 bits se reduciría a 2 elevado a la 64. Y esto sí que es un espacio de búsqueda más, que para un ordenador más potente es más viable para entender. Entonces, ¿qué se recomienda desde el mundo de la criptografía y desde AWS? Pues básicamente todas las claves que se utilicen, migrarlas a AES-256. Y con ese se considera más que suficiente, porque luego el espacio de búsqueda, utilizando el algoritmo de Grover, sería 2 elevado a la 128. Y esto se considera seguro hoy en día. Por la parte asimétrica, esto sí que es un problema, y es el problema que vamos a ver hoy en día, ¿no? El algoritmo de Shor, como he explicado, este algoritmo, en cuestión de horas o pocos días, es capaz de solucionar el problema base en el que se basan estos algoritmos, que es la factorización de números semiprimos muy grandes. De forma muy resumida, la criptografía, por ejemplo, RSA, ¿cómo se basa? Pues tenemos dos números primos muy grandes, se multiplican, generan un número semiprimo, y estos números primos son los que luego se utilizan para generar la clave privada, y el número resultante sería la clave pública. Y revertir esto con los ordenadores que tenemos hoy en día es imposible. Bueno, ni con la edad del universo, ¿no? Se calcula, pero con el ordenador cuántico, sí. Y aquí es donde vemos o pondremos más el enfoque. Entonces, ¿qué significa Harvest Now, Decrypt Later? Que sería la amenaza a la que nos enfrentamos hoy en día. Pues imaginamos una situación, ¿no? Ahora estáis conectados aquí en el Wi-Fi público, vosotros estáis enviando datos. No sé si alguien ha enviado algún dato o documento muy sensible, pero este documento se ha enviado a través de la red encriptada, efectivamente, utilizando los algoritmos que acabamos de ver, ¿no? Pero, por ejemplo, imaginamos que alguien trabaja aquí, yo qué sé, en un centro de inteligencia, ¿no? Ha pillado esta conexión. Ha pillado ha obtenido lo que sería la clave inicial asimétrica que se utiliza para compartir luego la clave simétrica para las conexiones, ¿no? Si él captura este tráfico, lo guarda y lo almacena, imaginemos que dentro de 5, 7 años hay un ordenador cuántico muy potente y ya sale. Nosotros le podemos meter esta clave que acabamos de capturar hoy, la ejecutamos, obtenemos la clave privada y automáticamente dentro de 7 años podemos descifrar lo que acabamos de capturar. Este es el riesgo a lo que nos enfrentamos. Si queremos que nuestros datos permanezcan seguros para muchos años, tenemos que empezar a poner enfoque a esto, ¿no? A la criptografía postcuántica. ¿Y cómo podemos medir si ya vamos tarde o no? Pues bueno, hay el teorema de Mosca. El teorema de Mosca, pues, ¿qué dice? Pues tenemos que calcular el tiempo que nosotros queramos que nuestros datos permanezcan seguros, más el tiempo que tardaremos en migrar nuestros sistemas a un entorno postcuántico seguro. Si sumamos estos tiempos, tiene que ser menor que el tiempo que calculamos que un ordenador cuántico suficientemente potente va a existir. Esto se llamará el día Q, lo llamamos el día Q, ¿vale? En este caso, el día Q se considera el día que ya exista un ordenador cuántico. ¿Cuál es la gracia también de esto? Imaginemos, lo que se conoce de este ámbito es lo que se hace en el mundo de la investigación, universidades o a las empresas que lo publican. Pero piensa que aquí también hay intereses de agencias de inteligencia, gobiernos, de espionaje y todo esto, que nos van contando, tengo un ordenador cuántico que va rompiendo la seguridad de Internet, ¿no? Entonces, tenemos que ser un poco cautos en esto y puede ser que incluso ahora mismo exista, aunque lo dudo, ¿no? Pero en unos años la gente ya no lo duda tanto. De hecho, las fechas que se están estimando es para 2030, ya que los sistemas más críticos y las organizaciones de gobiernos que utilizan datos más sensibles, como pueden ser ejércitos, agencias de inteligencia, ya para 2030 ya hayan migrado la mayor parte o todos los sistemas a utilizar criptografía postcuántica. Entonces, ¿qué organizaciones se encargan de estandarizar todo esto? Porque es un trabajo muy grande, ¿no? Por detrás, pues todo se basa en, principalmente tenemos que diseñar qué algoritmos vamos a utilizar. ¿Quién se encarga de esto? Pues hay distintas organizaciones, pero el estándar de referencia a nivel mundial es el NIST, el National Institute of Security and Technology de Estados Unidos. Y esto es un referente que la mayor parte del mundo toma como referencia. ¿Qué hace el NIST? El NIST, el 2016, hace ya 10 años, empezó
un concurso público donde todas las universidades, criptógrafos, podían publicar sus propios algoritmos. Entonces, a lo largo de los últimos años, han ido en distintas rondas, se han ido seleccionando distintos algoritmos hasta que se ha alcanzado en el 2024 los 3 primeros algoritmos finalistas que se consideran seguros. Una vez tenemos estos algoritmos, ¿qué ocurre después? Pues distintas organizaciones se encargan de definir los protocolos y luego los que se van a utilizar en estos algoritmos. Por ejemplo, tenemos el Internet Engineering Task Force, también de Estados Unidos, y en Europa tendríamos el ETSI, ¿no? Que se encarga también de protocolos especialmente de telecomunicaciones. Entonces, ¿qué hace el IETF? Por ejemplo, el protocolo TLS, el protocolo IPC, que se utiliza en VPNs, en HTTPS y en muchos otros SFTP, ellos hacen lo que sería la base, definir, ok, tenemos este algoritmo del NIST, que dice que es algoritmo, o sea, que es cuántico contra ataques, resistente a ataques cuánticos, ¿no? Vamos a implementarlo en el protocolo TLS. Ellos se encargan de estandarizarlo, estandarizan, y finalmente, ¿qué tenemos? Las organizaciones y agencias que se encargan de estandarizar, definir las leyes y marcos para que, por ejemplo, entidades públicas, específicos sectores como financieros, de salud, se encarguen de migrar todos sus sistemas a ciertas fechas, lo que serían estándares, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, hay el NSA, en Europa, que intenta coordinar todos los países a nivel europeo, tendríamos el ENISA, y en España tendríamos el Centro Criptológico Nacional, que trabaja debajo del CNI. Estas entidades son las que luego van a decir, ok, todas las organizaciones o administraciones públicas, a partir de esta fecha, van a tener que implementar los estándares definidos por estas organizaciones, ¿vale? Entonces, lo que he comentado, en el 2024 el NIST publicó los siguientes algoritmos y tenemos 3. Uno para intercambio de claves, inicialmente conocido como Kyber y después renombrado a AML-KEM, que significa Module Lattice Key Exchange Mechanism. Está basado en un problema matemático de módulos Lattice. Y para la parte de firmas digitales tenemos 2 algoritmos, el MLDSA y el SLH-DSA. También está previsto que a lo largo de este año o en el próximo salgan también 2 finalistas más, uno para intercambio de claves y el otro también de firma digital, que ahora mismo están en borrador finalizando la parte de evaluación. ¿Qué se ha hecho más progreso en este sentido, ¿no? Una vez tenemos ya en el 2024 ya se estandarizan los algoritmos por parte del NIST, ¿cómo podemos utilizarlos también en nuestros sistemas? Un referente muy importante a Internet, que prácticamente viene en todas las distribuciones de Linux, es OpenSSL, una librería estándar, ¿no? Esta librería, por debajo, está compuesta principalmente en 2 sublibrerías, libSSL y libcrypto. libSSL es la encargada de definir el protocolo TLS. Y libcrypto es la librería que utiliza un módulo criptológico donde hay la implementación de todos los algoritmos de criptología. Entonces, libSSL, cuando implementa o hace la conexión TLS, utiliza los algoritmos implementados en libcrypto, ¿no? ¿Qué ha hecho AWS en este aspecto? Pues AWS ha creado sus propias librerías y son las que actualmente están funcionando en los servicios de AWS, en los data centers. ¿Y por qué ha creado sus propias librerías, no? Empecemos por la primera. La primera, S2N TLS, pues sería un poco similar la idea a la que tenemos en libSSL, pero AWS la creó desde inicio con una idea en mente que es la simplicidad. ¿Para qué? Para reducir los problemas de seguridad. Para que tengáis una referencia, libSSL tiene aproximadamente unas 70.000 líneas de código. Como podéis entender, mantener esto puede dar a casos en concreto que son problemas y vulnerabilidades de seguridad. AWS dijo, no, nosotros queremos simplicidad, que sea fácil de auditar, y lo redujo a 6.000 líneas de código. Entonces tenemos una reducción muy considerable, ¿no? Con 6.000 líneas de código es mucho más fácil de seguir, de auditar, de ver que todo funciona exactamente como queremos y que funciona bien. Y de hecho, esta librería, aparte de ser open source, que lo podéis utilizar en vuestros propios proyectos y empresas, también ha sido auditada por auditores externos. Y en la parte del módulo criptográfico, pues tenemos AWS LCE o libcrypto, como también se llama. Y esta librería es donde AWS ha implementado también pues, los algoritmos que hemos visto antes, el FIPS 203, 204 y 205, están también implementados aquí. Y de hecho, AWS fue uno de los primeros también reconocidos por parte del NIST de pasar la auditoría y la validación que se llama FIPS 143. Si queréis más información sobre la validación, también tenéis un artículo aquí. Entonces, en el plan de migración,
¿Qué está haciendo ahora mismo AWS y lo que recomienda también a las empresas que empiecen a hacer, ¿no? Pues lo ha dividido en 4 líneas de trabajo. La primera de todas es inventario y planificación. Si no sabemos qué vamos a hacer, es un problema, ¿no? Entonces, especialmente para organizaciones muy grandes donde hay muchos sistemas APIs, servidores, webs y todo esto, es importante definir bien qué tenemos, qué sistemas tenemos, qué versiones están utilizando, priorizar también, porque puede ser que un API trate datos muy sensibles mientras que otra no sea tan crítico, ¿no? Y una vez priorizado e inventariado, vamos a trabajar en las siguientes líneas de trabajo. ¿Qué ha hecho AWS? Pues mira, justo en el mes pasado se publicó una herramienta, o un blog post y su código de GitHub, que se llama Post-Quantum Cryptography Readiness Scanner. Es una plantilla, una herramienta muy simple pero interesante de explorar, realizada en SAM, AWS SAM, que lo que hace es desplegar en AWS Config un conformance packs y luego 2 Lambda functions, y estas Lambda functions harán de target a 3 servicios, a todos los application load balancers, network load balancers y a API gateways que existan en la cuenta. La solución se puede desplegar en una o varias cuentas y va a revisar todos los endpoints que existan y categorizarlo en 3 categorías. La primera es saber si el endpoint soporta únicamente TLS 1.3 y criptografía postcuántica. También mencionar, criptografía postcuántica, los algoritmos solo se soportan en TLS 1.3. TLS inferiores no soportan criptografía postcuántica. La categoría 2 sería, ok, soportamos TLS 1.3 y criptografía postcuántica, pero también soportamos clientes que sean más antiguos con TLS 1.2. Esto está medio bien, esto es lo que se recomienda en periodos de transición. ¿Por qué? Porque puede ser que aún tengamos algunos clientes un poco que utilicen navegadores más antiguos, sistemas operativos más antiguos y que aún no soporten esta última versión del TLS. Y finalmente la categoría 3, que sería la más preocupante, sería, ok, o bien no soporta criptografía postcuántica o la versión de TLS que soporta máxima es inferior a la 1.3. Entonces, la segunda línea de trabajo nos enfocaríamos a los datos en tránsito y lo que sería el intercambio de claves. Y aquí es donde hay la mayor parte del trabajo hoy en día. ¿Qué está haciendo AWS al respecto? Pues los servicios de endpoints de AWS que actualmente soportan criptografía postcuántica son 5. La idea de AWS es que al final todos los endpoints públicos migren y utilicen criptografía postcuántica, pero de momento no es así. Solo de momento hay estos 5. ¿Y el por qué? Porque AWS define que estos son los más críticos, donde se guardan datos más sensibles, como puede ser tokens, credenciales, certificados. Por eso ha actualizado estos primeros. Y aquí veis las fechas en las que se ha hecho público anuncio del soporte de la criptografía postcuántica. Pero en esta migración no solo importa AWS. Si recordemos bien, es el modelo de responsabilidad compartida. ¿Qué significa? AWS se encarga de hacer parte del trabajo, pero la otra parte la tenemos que hacer nosotros. ¿Y esto qué significa? Por ejemplo, si nosotros interaccionamos con estos endpoints, aunque estos endpoints soporten criptografía postcuántica, si nuestros clientes no están actualizados, no lo van a soportar. Y aquí el cliente que utilicemos pues va a depender mucho. Hay algunos clientes que ya incorporan algoritmos postcuánticos ya de serie, por ejemplo el Node.js, donde ya lleva OpenSSL 3.5 incorporado, pero hay otras librerías como por ejemplo Python o el CLI que dependen de la librería OpenSSL de base del sistema. Entonces tenemos que garantizar que las librerías que se utilizan en nuestros clientes estén actualizadas y en el caso de OpenSSL mínimo utilicen la versión 3.5. Y otra cosa que puede preocupar mucho es, ok, vamos a utilizar ahora un TLS híbrido, donde se utiliza encriptaciones, algoritmos clásicos más algoritmos de encriptación cuántica, ¿no? ¿Cómo puede afectar esto al rendimiento? Pues la verdad es que no es mucho. AWS ha hecho un estudio de benchmarking para ver este rendimiento y las conclusiones son que con estos algoritmos podemos ver que aproximadamente se añaden unos 1.600 bytes extras en las comunicaciones y la latencia disminuye entre unos 80 y 150 milisegundos, pero eso en el proceso de intercambio de claves. Y aquí han hecho 2 pruebas. La primera sería cuando no se reutiliza el TLS. ¿Qué significa? Que por cada conexión entre el cliente y el servidor se está negociando una clave nueva. Y esto lo que vemos es una reducción de transacciones por segundo de un 2,3%. Pasamos de alcanzar 108 transacciones por segundo a bajar a 106. En el caso donde el TLS se reutiliza, que es de hecho como los clientes, la mayor parte de los clientes están configurados, vemos que la diferencia es nada,
0,05%, ¿no? Y las transacciones por segundo se mantienen prácticamente igual. Y así es como están configurados la mayor parte de los clientes. Entonces podemos decir que la incorporación de algoritmos postcuánticos a nivel de rendimiento no habrá problema. ¿Qué otros servicios también soportan criptografía postcuántica en el intercambio de claves, pero tenemos que ser nosotros los que lo definamos? Son estos: el ALB, NLB, API Gateway, CloudFront y Transfer Family, pero Transfer Family solo para SFTP. Y aquí algo muy curioso, ¿no? El 2023. ¿Qué ocurre aquí? En el 2023 ya AWS ya se avanzó. No esperó a que el NIST terminara la publicación de los estándares ya definidos, pero como los estándares ya estaban en borradores y los algoritmos eran públicos, lo que hizo AWS es ya incorporar estos algoritmos en el nombre de Kyber, como se renombraba inicialmente el algoritmo, y en el 2023 ya estaba disponible. Posteriormente, en el 2024, se publica el estándar, el nombre cambia de Kyber a MLK, y en el 2025 ya está otra vez disponibilizado con el nuevo nombre y con las últimas cumpliendo los estándares del NIST. CloudFront es también otro interesante. AWS ha habilitado TLS 1.3 y criptografía postcuántica en todas las distribuciones de CloudFront. Entonces, si el cliente es un navegador actualizado, probablemente esté utilizando TLS 1.3 y criptografía postcuántica, aunque nuestro CloudFront se haya creado hace 2 años. Y para API Gateways y los balanceadores, tenemos que seleccionar las políticas. Estas son las políticas que tenemos ahora mismo publicadas en la documentación. A la izquierda podemos ver las políticas tanto para NLB y ALB. Y aquí algo importante a fijarnos, ¿no? Todas las políticas que contengan PQ significa que soportan criptografía postcuántica. Las que no tengan PQ no lo soportan. Y también podemos ver que aquí por ejemplo, la primera de todas nos permite únicamente TLS 1.3. Entonces, si queremos ser muy restrictivos, es decir, ok, solo permito conexiones de 1.3 y que todas las conexiones sean cifradas como criptografía postcuántica, tendremos que utilizar esta política de seguridad. Por el contrario, decimos, ok, vamos a migrar, pero también queremos permitir a todos los clientes, vamos a utilizar esta donde se permiten todos los TLS, pero ¿qué significa? Si el cliente utiliza alguno de estos tres, no va a utilizar criptografía postcuántica, aunque la política sí que lo soporte, porque, como digo, el tema es que el cliente y el servidor ambos tienen que soportar la criptografía postcuántica. Y en el caso de API Gateway tenemos lo mismo, lo único que API Gateway todavía no permite únicamente TLS 1.3. En todos los casos permite 1.3 y 1.2. Y aquí un dato interesante es esto. Aparte del PQ, el FIPS. El FIPS significa que por debajo utiliza la librería AWS libcrypto, la LC, que hemos visto antes, y utiliza la versión que ha sido validada por el NIST. Entonces, que cumple estos estándares. Y en CloudFront lo que explicaba antes, esto es un ejemplo, por ejemplo, de una página web mía que hice el Community Builders Dashboard hace 3 años ya. Y la política que configuré en su momento es el TLS V1.2 2021. Pero yo cuando navego en la aplicación, si vais a cualquier página web y ponéis inspeccionar y luego vais al apartado de seguridad, si nos fijamos aquí, ¿qué tenemos? Primero de todo, tenemos que la versión del TLS es 1.3. Esto sería la clave que se utiliza asimétrica. Y la clave simétrica es una clave híbrida. ¿Qué tenemos? El primer parte, el X25519, sería el algoritmo de, en este caso, curvas elípticas con Diffie-Hellman. Y la segunda parte es MLK 768, que sería el algoritmo de criptografía postcuántica. Y el segundo sería el algoritmo que se utiliza para criptografía asimétrica. Entonces, cuando yo visito mi página web, puedo decir que mi página web es resistente a contraataques cuánticos. Y esto lo tenéis todos habilitados, todas las distribuciones de CloudFront. Si queréis vosotros solo y únicamente permitir TLS 1.3, pues tenéis que actualizar la versión del Security Policy en CloudFront y decir, ok, la última que se soporta es 1.3 2025 y así solo permitimos, porque esta versión es la que vamos a permitir el mínimo TLS. Entonces la mía soporta 1.2 y también 1.3. Y finalmente tenemos 3 líneas de trabajo más, hay 2 líneas más de trabajo. La tercera y la cuarta, ambas se centran en la parte de certificados y firmas digitales. Pero AWS ha querido hacer una distinción entre certificados de larga duración, certificados que queremos que duren 10 años, 15, 20 años, y los certificados de corta duración. ¿Qué significa un certificado de larga duración? Pues imaginemos un ejemplo, ¿no? Tenemos una fábrica de neveras o de electrodomésticos. Cuando nosotros generamos una nevera inteligente o un dispositivo IoT,
desde fábrica, en muchas veces lo que se hace es grabar un certificado en el dispositivo de confianza. Y este certificado, cuando se utiliza, cuando nosotros queremos enviar una actualización de software o de firmware a este dispositivo, lo que hace es validar que el software ha sido firmado por una entidad o la empresa, en este caso, y es válido. ¿Y cómo lo hace? Pues como ya vienen instalados por defecto estos certificados, lo valida y lo instala. ¿Qué pasa? Si nosotros no garantizamos que este certificado sea duradero y seguro a lo largo de los años, estos certificados normalmente a veces ni se pueden cambiar o a veces son muy difíciles de cambiar, ¿no? Porque imagínate, una nevera está 3 o 4 años en un almacén, luego lo instalan y allí o a veces ni se conecta a internet, ¿no? El tema es, ¿cómo podemos garantizar que este certificado dure mucho tiempo, ¿no? AWS soporta los siguientes 3 servicios. Soporta el algoritmo de MLDSA, que sería el algoritmo postcuántico para firmas y certificados digitales. Y en Key Management Service y Cloud HSM, ambos sirven para gestionar las claves, ¿no? Y podríamos generar el root certificate, en este caso en el Certificate Authority. Por cierto, Cloud HSM está todavía en preview, entonces si lo queréis probar tendríais que pedir acceso a AWS que os lo habilite. En el caso de KMS ya está habilitado. Y finalmente, los certificados de corta duración. ¿Qué son los certificados de corta duración? Pues serían, por ejemplo, cuando visitamos una página web y nos sale HTTPS y el candado verde, que significa que este candado ha sido validado y la empresa que lo ha emitido es de confianza para el navegador. Si tuviéramos un ataque man in the middle, muy probablemente el atacante no podría suplantar la identidad del emisor, ya que puedes firmar un certificado, pero nunca podrá coincidir el certificado que sea emitido por esta entidad. Entonces, aquí es donde hay el último foque y todavía hay mucho trabajo que hacer. ¿Quién se encarga de hacer esto? Pues hay la Certification Authority Browser Forum, que todas las entidades de confianza que están añadidas en el navegador por defecto, y AWS es una de ellas, están hablando y discutiendo a ver cómo lo pueden hacer para las páginas públicas que soporten todos estos certificados. Entonces, a día de hoy, para páginas web públicas todavía no hay ninguna solución o estándar definido. Se está trabajando en ello. ¿Qué ofrece AWS de mientras? Pues lo que hemos visto antes, ¿no? La Private Certification Authority. Entonces, para web privadas, si queremos nuestra organización dentro de nuestra web privada, queremos que los certificados sean de confianza y contra ataques de postcuánticos, podríamos crear nuestros propios certificados aquí. En un futuro, una vez esté todo estandarizado, muy probablemente vayamos a ver aquí ACM de Amazon Certificate Manager, que nos permitirá generar y emitir certificados con seguridad postcuántica. Y con esto, espero que haya gustado mucho la presentación, que habéis aprendido algo nuevo y si tenéis preguntas y si podéis rellenar por favor el formulario, lo agradecería mucho.